Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo el momento en el que me hagan el favor de poder conectarse y dejarme compartir con ustedes este episodio de esta primera temporada de Extraordinarios. Déjenme les cuento que hoy pues estoy emocionada, contenta, eufórica, con mucha expectativa porque hoy les traigo un personaje que para mí es muy importante en mi historia de vida personal y profesional. Sobre todo, en las dos, ¿eh? Me iba a decir sobre todo en la profesional, pero no. La verdad es que en las dos ha sido un personaje que marcó y que creo que va a marcar por el resto, espero, de mi vida, siempre ahí, porque tengo grandes recuerdos con ella, porque creo que así como yo, ella me considera también su amiga, porque tengo un montón de conversaciones larguísimas, compartidas, porque es una gran escucha, una buena comunicadora, una real líder también. Eso es algo que cuando me ha tocado a veces impartir cursos sobre habilidades directivas o hábitos directivos, ella siempre se me viene a la mente porque definitivamente me enseñó muchas cosas en lo que es la dirección y cómo llevar a cabo o gestionar un buen equipo de trabajo. Ella es Rosa Edith Luque Ríos. Bienvenida, Miss, porque para mí siempre será la Miss. Hola, mi Claudia, para mí también. Siempre nos hemos tratado así, ¿no? Con mucho respeto, con mucho, mucho cariño. Mis recuerdos más sinceros, más profundos, más lindos para ti, de que empezamos a trabajar cuando ingresaste al colegio, que venías hecho un huracán para hacer cosas nuevas y eso fue muy bueno, ¿no? Tú le enseñaste a dos de mis hijos, a Luis y a Alonso, y realmente que marcaste, ¿no? En ellos, uno de ellos sí siguió comunicación, Alonso, el más chico, es comunicador, no, Luis administrador, los dos te recuerdan bien, 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 y algunos otros chicos también. Fue una bonita etapa en el colegio. Sí, un cúmulo de experiencias inolvidables, Miss. Me tocó conocerla por ahí de 2014, si mal no recuerdo, principios de 2014 que me integré al colegio y tuve la oportunidad de conocer a Rosedit. Yo siempre digo que conocí a la persona, que eso fue muy importante. Eh, yo creo que algo bueno hacía porque yo sé que no soy fácil de aguantar, pero mucha paciencia me tenía en sí, en mi torbellino, porque también en toda esta experiencia que tuvimos de estar cerca del San Vicente de Paúl, que es real, este colegio nos toca a todos y los que estamos cercanos ya nunca nos podemos deslindar de él. O sea, siempre lo tenemos presente. Es algo mágico, Mi algo corazón, místico. sí. Sí, o sea, Ahí. nos volvemos vicentinos y súper arraigados. Y creo que sí hubo un gran proceso de adaptación que yo siempre salgo a relucir cuando me preguntan acerca de mi etapa en el Perú. Y que sí, o sea, me enseñaron a adaptarme, me dieron grandes lecciones profesionales y de vida, ¿no? Y pues yo no hago más que llevarlos en mi corazón y obviamente a toda su familia. Ahorita mencionó a Luis Emilio, a Alonso. Alonso, a Paola, ¿no? Y bueno, a todos los integrantes de su familia que de verdad yo honro y respeto y que no puedo más que hablar de verdad cosas bonitas de ustedes. No hay para mí otra narrativa de lo que pasaba en el Colegio San Vicente, igual para con mis hijos, ¿no? O sea, yo los adoro así con mayúsculas. Pero, pues déjenme platicarles que
Rosa es psicóloga de profesión y así como ahorita estamos haciendo esta pequeña introducción, es directora general de uno de los colegios más importantes de la región de Ica. Se encuentra en Chincha, en la localidad de Chincha, Chincha Alta, y ella es directora del Colegio San Vicente de Paúl, un colegio con mucha visión, con una gran historia y obviamente fundado por todo un personaje en la educación de la región, que es su señor padre, el profesor Víctor Luque, y que es sumamente respetado. Son una familia realmente ejemplar, una familia parteaguas en la localidad, una referencia. Y por ahí me gustaría empezar, Rosa. Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? Cómo era Chincha cuando eras niña? ¿Cuál era el ambiente? ¿Cómo te Mira, desarrollaste? yo te puedo decir que de niña yo creo que me divertí bastante, jugué mucho. Eh, Mi papá siempre fue un hombre muy, muy recto, pero a los años me he dado cuenta que exactamente recto, recto no era, ¿no? Era un hombre muy cariñoso y muy bondadoso. Mi mamá también una mujer cariñosa y muy trabajadora. Entonces siempre vi los dos ejemplos, ¿no? De trabajo. Pero yo siempre tenía algo que me decía, no sé, porque a mí me gustaba, por ejemplo, salir a jugar a la calle. Yo he salido a jugar a la calle con los niños de mi barrio, y jugábamos Mata Gente, Siete Pecados. O sea, sí he disfrutado esa parte, he disfrutado tomar agua de la manguera, he disfrutado salir a pasear en bicicleta con un grupo de gente de 15, 18 personas, cuando en ese tiempo se podía pasear por las calles de Chincha, ¿no? Entonces se podía ir en bici por todos lados, ¿no? Realmente que tuve una niñez muy, muy buena, y algo que yo siempre lo cuento, como, porque a veces yo pienso cómo me introduje o sea, a leer, estudiar, a que me interesara más aprender o sea, y no quedarme nomás con lo que estaba. Entonces yo recuerdo mucho que mi papá de chica, a mi hermano de chico le compraban los cómics. Entonces, porque lo que le interesaba era a mi papá que nosotros leyéramos. Y compraba los cómics, bueno, yo también los leía. Y no sé si alguna vez has visto o has escuchado sobre Susi. Susi, Casos del Corazón. Bueno, me las leía todas, ¿no? Y luego de eso pasamos a Antojito y Villiquen, que eran dos revistas argentinas, donde era como una especie de selecciones, pero juvenil, donde había un montón de cosas, y venían unos juguetitos siempre con ambas revistas. Y mi papá nos compraba a mi hermano y a mí una revista para cada uno, para que no nos peleáramos, o sea, para que cada uno tuviera lo suyo, ¿no? Entonces, así nos fue introduciendo. Y luego de Villiquen y Anteojito empezó la colección de Ariel Juvenil, con todas las obras clásicas, pero venían con figuritas, o sea, con cada dos hojas de letras venía una figurita, ¿no? Y luego vino otra colección donde era la historia de de los griegos, de los romanos, de toda la mitología griega, de Roma. O sea, yo no sé si mi papá lo hizo sabiendo intuitivamente cómo fue, pero nos fue introduciendo de una manera que ahora, claro, yo adulta, entonces puedo darme cuenta cómo es que me introduje en todo esto de siempre querer aprender más y aprender más, ¿no? Y bueno, y luego ya venía el colegio. Mi hermano se fue a estudiar a Lima, en el Prado. Entonces me quedé acá en Chincha sola, o sea, como hija única, pero igual nuevamente viene mi recuerdo, ¿no? Que parecería en ese momento para una chica de 12, 13 años, que plena adolescente, en que tenía que hacer de todas maneras mis cosas en la casa, tenía que arreglar mi cuarto, tenía
lavar el plato que yo, o sea, lo que yo usaba lo tenía que poner en su sitio, era lo que me decía mi papá, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero por qué? Porque había una persona que nos ayudaba, pero él decía que no, que yo lo tenía que hacer y que tenía que arreglar todo, mi closet, mi escritorio, todo, absolutamente todo, lo tenía que hacer yo, ¿no? Entonces me fue formando también en esa parte, ¿no? En cuanto a tener responsabilidades. Y que si, o sea, no hacía algo, había una consecuencia, porque si yo quería salir, no había salidas, ¿no? Entonces, fue también un papá muy comprensivo, los dos, ¿ah? Mi papá y mi mamá, porque me permitieron disfrutar de mi adolescencia con mis amigos de mi colegio, ¿no? De esa época. Y yo te puedo decir, yo terminé en el 83 y hasta ahora nos frecuentamos, ¿no? Con mis amigos. Mi esposo, Lucho, mi esposo, es de mi promoción, de mi salón, de mi aula. Entonces, este, no hubo nada pues en ese tiempo, pero después de 12 años nos volvimos a encontrar, pero pude disfrutar. Entonces, todas esas vivencias que fueron muy, muy ricas, las he podido volcar tanto en mis hijos para poder comprenderlos mejor y volcarlas en el colegio, ¿no? Sin saber que en algún momento iba a estar en un colegio, pero yo creo que Dios nos tiene preparado el camino de una manera tan ilógica a veces para nosotros, pero que luego les vas poniendo todas las piezas y vas armando el rompecabezas, ¿no? Y entonces me permitió esas vivencias que yo tuve en el colegio, que son de un recuerdo tan bello, o sea, tan bonito, querer que los chicos del colegio también lo pudieran tener, esas vivencias, ¿no? Entonces, por eso es que a veces me permito yo poder entender mejor a los chicos y no juzgarlos directamente, ¿no? Como yo siempre les digo a todos, les digo, pregunten primero qué pasó, porque alguna explicación debe haber. Entonces, todo eso yo creo que me preparó, ¿no? Cuando ya me fui a la universidad, yo pensaba estudiar medicina, pero yo la verdad que felizmente que no estudié medicina, porque no tengo pasta para médico, no, las heridas me producen cierto temor, ¿no? Pero mi papá, él me dijo que mejor estudiara psicología, que él me veía para psicóloga. Entonces, porque me presenté para postular a medicina, no ingresé, y luego ya cuando mi papá me dijo, mejor hijita, preséntate a psicología, me presenté a psicología a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en ese tiempo era una de las mejores, ingresé en cuarto puesto en ese momento, ¿no? Entonces ahí empezó ya la carrera y me gustó. O sea, mi papá tuvo razón en eso de poder observarme, ¿no? Porque es un hombre muy callado él, pero muy observador. Entonces, él vio en mí algunas cosas que yo no las había visto, no las había descubierto, para poder hacer la carrera de psicología, ¿no? Y luego ya seguir todo lo que vino, ¿no? Porque después de terminar la carrera de psicología, luego he estudiado educación, porque también soy profesora de lengua y literatura, ¿no? Y luego hice una segunda especialidad en psicopedagogía, y luego me entró el bichito por la administración, por esa parte de saber más. Hice algunos cursos en la Universidad de Piura y en la Católica también. Entonces, nunca, no he parado de estudiar, y eso yo creo que se lo debo tanto a mi papá como a mi mamá, porque mi papá, si bien es cierto, o sea, lo veía porque él ha escrito dos o tres libros, pero mi mamá siempre me incentivaba a estudiar, ¿no? Entonces, para mí, antes de la pandemia, para mí era un relax irme a hacer un curso, ¿no? Yo me iba a Lima, podía ir y venir en el mismo día, y eso me relajaba. Entonces, me decían, ¿cómo te puedes relajar estudiando? Porque me relaja, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que ha pasado, ¿no? Así en mi vida, en todo el trayecto. Nos platicas una infancia muy sana,
muy familiar y cuando te escucho de pronto empiezo a imaginar cómo pudo haber sido esas, o cómo habrán sido esas cenas familiares de los 4 Luques, ya adolescentes o ya bastante formados junto con sus papás. Me imagino que las pláticas han de haber sido Largas. muy largas, claro, pero muy enriquecedoras. Lo que nos cuentas acerca de don Víctor, de irles depositando en su banco de información, ¿no? Con esto de la revista, un aspecto muy general, ¿no? Que puedan ir teniendo una información amplia de muchas cosas, de muchos temas de conversación para ver por dónde podía haber las inclinaciones y la sensibilidad de él de observarlos correctamente para motivarlos, apoyarlos e impulsarlos, ¿no? Hacia lo que él pensaba que podía ser lo mejor. Platicas primero, ¿no? Que tu hermano, que es mayor, es el primero que se va a Lima, ¿no? Y luego lo sigues tú. Me imagino que habrá sido también un momento, un antes y un después, cuando ya los dos pues parten y dejan Claro. nuevamente a don Luque y a doña Edith solos en casa y ustedes empiezan también ya a abrir las salas en Lima y un cambio también fuerte de Sí, pronto irte a vivir a la capital, ¿no? sí, fue un cambio total porque, como te comento, o sea, de poder salir acá en bicicleta o a jugar o caminaba 3, 4 cuadras y llegaba a la casa de una amiga y de ahí nos íbamos a caminar unas 3, 4 cuadras y llegábamos a la casa de otra amiga y así íbamos haciendo todo este periplo. Entonces irme a Lima, donde había que tomar micro, o sea, las distancias mucho más largas, o sea, sí fue un cambio, ¿no? Fue un cambio bastante drástico, pero ¿Y te tocó una complicada o todavía no estaba tan complicada en ese momento? no estaba tan complicada Lima, o sea, estaba pasable, ahora sí está súper complicada, ¿no? En ese momento aún estaba pasable, pero de nada, o sea, de no tomar micro, de caminar por toda Chincha a Lima, donde había que tomar micro y te apretaban y te empujaban y era todo un tema. Entonces sí, como que afectó, ¿no? Y yo extrañaba a mis papás, pero mentiría si yo digo que me quería regresar. No, porque no me quería regresar porque quería estudiar, o sea, quería hacer más cosas, ¿no? Y sabía que en Lima era donde podía conseguir esto, ¿no? Pero, o sea, mis papás nunca dejaron la parte familiar porque ellos viajaban siempre los dos juntos, viajaban a vernos, viajaban el fin de semana, por ejemplo. Yo recuerdo mucho que mi mamá llegaba y nos cocinaba lo que nos gustaba, lo que fuera, ¿no? La carpeta con sopa seca o algún otro plato que le gustara a mi hermano o a mí. Y entonces nuevamente sentíamos la familia, ¿no? Porque tomábamos desayuno todos juntos, almorzábamos, y entonces ya ellos se venían domingo en la tarde, noche, pues tenían que trabajar, pero siempre eso de la familia, ¿no? De que Mantenerlos. estuviera juntos, tenerlo, ¿no? O sea, cumpleaños, si nosotros no podíamos viajar para los cumpleaños de mi papá o mi mamá, ellos viajaban para estar juntos, ¿no? Y definitivamente que para los cumpleaños de nosotros estaban ahí de cabeza, ¿no? Entonces, eso era parte de, ¿no? O, por ejemplo, enseñarnos a valorar las cosas porque a ellos les costó mucho esfuerzo darnos educación, poder mantenernos en Lima, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos que cuando ellos llegaban, entonces podía ser el día en que podíamos darnos un gusto, porque, o sea, era mi mamá y mi papá que llegaban, entonces sí, nos podían sacar a comer algo que fuera de lo común, ¿no? De lo que normalmente un adolescente tiene, pues, de presupuesto, ¿no? Pero eso, Sabían eso enseña el mucho, privilegio del que estaban gozando, ¿no? Que era claro, poder acceder a la educación gracias al sacrificio y el trabajo de así ellos. es. Así es, ¿no? Entonces, claro que en ese momento uno no lo entiende. Entonces yo decía, pero ¿por qué tiene que ser así, no? Pero con el paso de los años, es cierto ese dicho que dicen las mamás, ¿no? Cuando crezcas o cuando seas mamá vas a entender todo lo que yo hago. Y a veces parece un chiste, pero es lo más cierto que puede haber.
se cumple, es una profecía, así pasa, ¿no? Así, o las preocupaciones que les damos cuando salimos, cuando no avisamos algo, igual, ¿no? Uno dice, pero ¿por qué? Si no va a pasar nada, pero se cumple igual, ¿no? Cuando ya nosotros O, somos más. o cuando ya te dictan, te la cantan, digo yo, ya te cantan lo que va a pasar, así seas Sí. mayor, y dices, ay, es que ya me dijo, o sea, no quería eso. Pero bueno, en verdad, dos grandes personajes, tus papás. ¿Qué llevas impregnado de cada uno de ellos? Ahora que ya eres una mujer adulta, que ha pasado un poco la vida, ¿qué encuentras de la señora Edith en ti? ¿Qué encuentras de don Víctor? Mira, de mi mamá, yo encuentro en mí el hecho de ver por mis hijos, o sea, de querer protegerlos, o sea, de estar ahí al pendiente, ¿no? Eso encuentro en mi mamá. Y también una parte de carácter, ¿no? Porque mi mamá no era muy suavecita, ¿no? O sea, también me ponía a rigor. Y de mi papá tengo la firmeza, o sea, el compromiso, la responsabilidad, el hecho de que lo que se promete se cumple, si no, no lo prometas, ¿no? O sea, la palabra empeñada es lo más importante que puede tener una persona. La imagen, o sea, lo que uno proyecta, ¿no? O sea, sé auténtica, o sea, lo que tú eres, eso es lo que tienes que dar. No puedes dar lo que no tienes, entonces si quieres dar algo y quieres darlo, entonces tienes que cultivarlo en ti, ¿no? Entonces, esa combinación de los dos de fuerza, entonces yo más joven, o sea, era un volcán, ¿no? O sea, ya hay que hacer esto aquí y allá, y a veces no me detenía a analizar las cosas. Ya conforme han pasado los años y ya uno lee otras cosas, o sea, que ya no necesariamente son de la parte de la carrera, la profesión, sino, no sé, pues yo sigo mucho a Alex Rovira, a a María Alonso Puig, ¿no? A Pilar Sordo, o sea, me gusta mucho. Entonces, como que van centrando. Ahora último también la sigo a Marian Rojas Estapé, una neuropsiquiatra española. Entonces, como que me ha ido, pero esto es un proceso largo. Yo lo empecé, yo creo que ya estoy en el año número 15 de haber empezado mi proceso de bajar mi temperamento, de ser más empática, de poder escuchar, ¿no? De no irme de frente al enfrentamiento, ¿no? Sino que con calma, aprender a esperar a que yo esté tranquila para poder hablar con la persona que necesito hablar, ¿no? Si es necesario, puedo esperar una semana, o 2 semanas, o un mes, pero nadie merece que recibir de mí ninguna palabra ofensiva, ¿no? Entonces, pero eso se aprende con Gestión los de años, emociones. claro, manejar las emociones. Sí, como que todos vamos viviendo un poco ese Sí, proceso, ¿no? Yo hace poco escuchaba una psicoanalista, bueno, en mi caso, ¿no? Decía que los 20 y los 40 eran las dos etapas más difíciles porque eran como las dos adolescencias por las que pasan, ¿no? El ser así es. humano y que en los 20 te planteas, ¿no? Hacia dónde voy, qué voy a hacer, qué va a pasar, ¿no? Pero que es mucha más cruda esta segunda adolescencia, ¿no? A los 40, cuando volteas y dices, oye, espérate, hice algo, en verdad estoy formando, todavía estoy a tiempo, me está alcanzando, o sea, y por eso es que los 40 es un momento en el que o recomienzas o tratas de saldar aquello que todavía no se había acabado, de componer y de volverte a enrumbar, porque ya sabes que ya ahora sí ya no va a haber otro chance, ¿no? O No, sea, tienes que realmente tomar el sartén por el mango. Pero entonces escucho también que siempre te interesó el tema psicológico, lo que don Víctor había observado, dio en el clavo y tú te sentiste a gusto de haber optado por la psicología. sí, sí, sí. Cuando estuve estudiando la carrera, vino justo el primer gobierno de Alan García, que fue desastroso,
la inflación estuvo pero en el cielo, y entonces tuve que trabajar, porque ya, o sea, no había más, pues era una cosa que ya era cantadito, que había que trabajar. Entonces trabajé en un banco por 5 años, ¿no? Entonces, para poder ayudar a pagar también mis gastos personales, porque fíjate que mis papás, o sea, ellos siempre me decían, nosotros vamos a cumplir contigo y con tu hermano con sus estudios, o sea, a como dé lugar, o sea, a como pueda. Y eso lo cumplieron, ¿no? Entonces, el trabajar, el que nosotros trabajamos, porque mi hermano también tenía un negocio, entonces yo me puse a trabajar y eso permitió que mis papás pudieran estar un poco más tranquilos económicamente porque ya no tenían que correr con todos los gastos, ¿no? Y de ahí, me puse a estudiar, me acuerdo en ese tiempo también para educación, los domingos, pero o sea, yo trabajaba de lunes a sábado, y los domingos, los sábados en la tarde me iba a estudiar y domingo también, pero y encima estaba con lo de la universidad, con lo de psicología. Entonces, era un training bien fuerte y tuve que dejarlo de los sábados y domingos, porque o hacía bien lo de psicología o hacía dos cosas que no estaban bien. Entonces ya lo dejé por la paz eso y ya dije ya más adelante, ¿no? En algún momento, o sea, lo retomaré. Entonces, tu tiempo en Lima fue de 7, 8 años, Mi esa tiempo en Lima fue estadía. más o menos de unos 9 años, 9 a Oh, 10, 9 a 10 9, años, 10 más o menos. años. Claro, En que, porque, porque yo me vine claro, 11 años ha sido más o menos, 11 años. Yo me vine justo cuando, en el año 94, sí, en el 94 me vine cuando ya el colegio se iba para los 2 años. No, ahí me vine. Y esa también esa fue una decisión, este, que yo la tomé porque creí firmemente en lo que me dijo mi papá. Eh, el colegio donde trabajo ahora y donde tú has trabajado, nació en un desayuno familiar y el colegio nació por amor de 2 hijos y una esposa al papá que habiendo salido de trabajar y estaba ya cesante, y tenía que ocuparse en algo, ¿no? Entonces, ocuparse en algo porque si no se iba a enfermar, porque ya se estaba enfermando. Entonces, eso de, papá, pero haz tu colegio, o sea, tú puedes hacer tu colegio. Y papá decía, no, pero me falta esto, me falta lo otro. Pero ya, y todos pusimos todo lo que teníamos, o sea, todos los ahorros que podíamos tener, mi hermano, yo, mi mamá, todos, ¿no? Y entonces, para que mi papá pueda tener su colegio. Y entonces empezó. Lo que no nos habíamos dado cuenta en ese momento era que el mayor activo que tenía el Colegio San Vicente de Paúl era Víctor Luque, por todo lo que antes había hecho. O sea, era el activo más preciado, ¿no? Entonces ahí empezó. Y mi papá pensó en que yo podía seguirle los pasos. Entonces él me dijo, bueno, hijita, cuando todo esté listo, yo te comunico. Ah, ya, papá, le dije, ¿no? Ya. Yo seguía trabajando acá en Lima y en el 94 me dijo, hijita, ya te puedes venir. Entonces me fui a trabajar al colegio ganando menos de la mitad de lo que ganaba en donde yo trabajaba, pero con la certeza y con la creencia así sumamente, con una fe ciega, o sea, que sí, o sea, lo que me decía, eso era, ¿no? Y que las cosas, y con mi ayuda, y con todos, seguir el sueño. iba a seguir esto, ¿no? Porque me dijo así, él muy tranquilo, me dijo, hijita, puedes dejar tu trabajo y vente acá a trabajar a Chincha. Entonces, ya le dije, papá, o sea, no, ni siquiera lo dudé, no lo pensé, nada. Ya cuando estaba en Chincha, pues me di cuenta que, o sea, ya no era lo mismo, ¿no? No tenía, pero estaba en mi casa, estaba con mi mamá, con mi papá, o sea, porque todo no es el dinero. No, Entonces, y volviste a cambiar de vida, ¿no? claro, Otra. volví a cambiar de vida, efectivamente, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas
que, que marcaron, ¿no? Que marcaron en mí y que yo no, en ese momento no le ponía un título, no, sí, sino que yo creía lo que me dijo mi papá, ¿no? Entonces, definitivamente, eso va, ya los años, que cuando uno se sienta así a pensar, a retroceder un poco, o sea, qué cosa ha hecho en su vida, cómo va avanzando, entonces es que uno piensa, ¿no? ¿Cómo fue? Que de repente, no sé, pues si hubiera sido otro momento, no sé, es que todo ocurre, o sea, Dios nos tiene, nos pone en los momentos exactos, perfectos, ¿no? O sea, ni antes ni después, es exactamente en el tiempo preciso, ¿no? Y eso hay que tener mucha fe en que los tiempos de Dios son perfectos, no hay nada más. Exactos. Y entonces en el 94 regresas y me imagino, o por lo que también sé un poquito, empiezas a conocer, a ser parte de los pilares, de las bases de este colegio, que este año cumple 30 años, Rosa, ¿verdad que sí? 30 años. Esa Sí, es mi mi cuenta va bien. Ah, muy bien. Y, y, 30 años. y empiezas, me imagino que a recorrer muchos puestos dentro del Empecé, colegio. mira, yo te cuento algo, que también es parte de forjar el carácter, ¿no? Mi papá fue un hombre muy sabio. Yo creo que ni él mismo sabía que era tan sabio. Mira, yo trabajaba directamente con él, y bueno, a veces habían situaciones en las cuales yo no estaba de acuerdo. Entonces, y él era el director. Yo empecé en el área de psicología, y también veía la parte administrativa. Por eso es que fui aprendiendo varias cosas en todas las áreas del colegio. Y bueno, en una de esas que yo no estaba de acuerdo en algo que él pensaba que tenía que hacer, y le dije, no, a mí no me parece, y esto no es así, que aquí y allá. Bueno, me dijo, hijita, tú te puedes regresar por donde has venido. ¿Qué? Dije, ¿qué cosa? ¿A mí? No puede ser, a mí, a la niña sus ojos, y me fui a darle las quejas a mi mamá, como chiquita malcriada. No, mi papá fue muy firme ahí. Entonces me dijo, o tú te adaptas a la manera como, o sea, como yo trabajo y aprendes de lo que yo estoy haciendo, o simplemente, pues, o sea, fíjate qué otra cosa haces, ¿no? Entonces imagínate esa situación, ¿Y un en poco. cuánto tiempo pasa hasta que llega el momento, el minuto que cambió tu destino, el momento clave en donde el señor Luque, don Víctor, decide descansar y se designa que tú tomarás la dirección del colegio? ¿Y qué representa de pronto llegar a la dirección del Colegio San Mi Vicente? papá, mi papá fue, yo nunca he creído que esto es un reinado, ¿no? O sea, que pasa de generación en generación. Yo pienso, de verdad, que toma el puesto quien está preparado, si no, así sea quien sea. Entonces, mi papá, primero, cuando yo llegué, hice la carrera de educación en un pedagógico acá en Chincha, porque él me dijo, tú necesitas ser profesora para si en algún momento tomas la dirección. Ah, ya, bueno, necesito ser profesora, bueno, seré profesora también. Entonces, entre las áreas que más me gustaban, escogí la carrera de lengua y literatura, así se llamaba en ese momento. Y bueno, estudié y terminé la carrera, terminé, pero así con la justa, porque ya para ese momento ya tenía a Paola, y ya Luis Emilio también. Yo me he titulado, me he recibido en la carrera con Luis Emilio en Barriga. Y y Oh, bueno, ya tenía pues ahí la carrera, ¿no? Luego, nos hemos ido preparando. Yo pasé por varios puestos, desde el administrativo, la parte de psicología, subdirección, luego volví otra vez al área de psicología, y luego ya haciendo su mano derecha, ¿no? Justo da la casualidad que mi mamá se enferma. Entonces, no podía caminar bien,
y mi papá me dice, mira, mi hijita, yo voy a cuidar a tu mamá. Yo ya no voy a seguir, no voy a continuar porque quiero estar con tu mamá. Entonces quiero cuidarla más de cerca, o sea que quería acompañarla. Y bueno, ahí se da eso, ¿no? Yo creo que fue en el 2014, 2015 más o menos, o 16, ya no me acuerdo, entre el 14 y el 16. Ahí asumo la dirección, pero asumo primero de manera interina. Pero por supuesto que yo sabía qué sillón me dejaba. O sea, tonta yo no soy, entonces sabía que era un sillón bien grande. Sabía que en un principio iba a haber mucha comparación entre lo que hacía don Víctor y lo que iba a hacer yo. Entonces dije, no me voy a complicar las cosas y mi primer año, por lo menos va a ser un año de observación, de ver cómo se van dando las cosas, de preguntar qué hacer, ¿no? Porque yo no podía equiparar la experiencia que había tenido él con la experiencia que había tenido yo, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice al principio, o sea, el reconocer que lo que me dejaba era un puesto que estaba bien cimentado, o sea, y hasta ahora yo pienso que, o sea, todavía me falta ir llenando ese gran sillón que dejó, ¿no? Por su forma, por la manera de gestionar, que en muchos casos yo creo que ha sido muy intuitiva, ¿no? La vida lo preparó. Entonces ahí es que empecé, ¿no? Y empecé a aprender y entendí que no era necesario que yo supiera todo, que me tenía que rodear de personas que supieran, o sea, igual o más que yo, pero menos que yo no podía hacerlo. Entonces, así empezó la gestión en equipo que ya había venido empezando desde antes y bueno, hasta ahora viene así la gestión, ¿no?